Hace unos 70.000 años, organismos pertenecientes a la especie Homo sapiens empezaron a formar estructuras todavía más complejas, llamadas culturas. El desarrollo subsiguiente de estas culturas humanas se llama historia. Yuval Noah Harari. Nuestra historia, acá en Colombia, está llena de episodios negros, pero que quizás han sido necesarios. El saqueo a nuestras selvas y montañas, a pesar de significar grandes pérdidas a nivel de patrimonio cultural e histórico, sin mencionar el oro extraído, también sacó a la luz parte de un pasado muy remoto, que puede resignificar lo que somos hoy. Nosotros estamos ubicados hacia el suroccidente del departamento del Huila. ¿Sí? Estamos sobre la cordillera oriental. ¿Sí? Estamos a 1.740 metros de altura sobre el nivel del mar, aquí donde estamos. San Agustín es un territorio que posee lo que alguna vez fue la biblioteca de piedra más grande de América, una biblioteca sin igual de una cultura desconocida que plasmó su cosmovisión e historia en la piedra, elemento sagrado. Esta cultura ha quedado tan perdida en la historia que su verdadero nombre se desconoce y se le ha llamado San Agustín, solo por referencia al municipio donde fueron encontrados los primeros entierros, o más bien saqueados. Las primeras, digamos, evidencias escritas son de Fray Juan de Santa Gertrudis. Sí. Son de 1756, entonces él dice pues que ya en la región hay saqueo y que eso pues es producto de la búsqueda del oro. Entonces eso aparece escrito en un libro que llama Maravillas de la Naturaleza. Ya más tarde los siguientes datos son de Francisco José de Caldas, por allá hacia 1791, ¿sí? Más tarde los datos que hay aquí sobre la región son de Agustín Codazzi. Y ya pues llega el siglo XX, entonces hay algunas evidencias ya más concretas porque hacen arqueología en la región, la hace un alemán que se llamaba Theodor Konrad Preuss. Todo siempre empieza con dar un paso atrás. Entonces el paso atrás es el hecho de que aquí en América lo sagrado fue puesto debajo de la tierra por los antiguos. Y si uno no entiende eso, probablemente es poco que va a entender en cuanto a lo antiguo que se encuentra en América. Porque por ser el seno de la Pachamama, la tierra fue recipiente de todo lo sagrado y todo lo más importante, como de allá ella nos da vida y nos da sustento y nos da todo lo que hay. Entonces el hombre en América y seguramente en muchas partes ha entendido desde el principio que ese sitio generativa y ese sitio por consiguiente poderoso más que cualquier otro. Nosotros sabemos que aquí entra la palabra Huaca en América, que es un sitio sagrado, un sitio de poder. Ese sitio tenía que estar debajo de la tierra en América. Cuando llega la gente a vivir post-invasión aquí, lo que tenemos es un pueblo de lo que yo llamo los escombros de la conquista. Porque las guerras traídos por los europeos, por los españoles bajo Belalcázar y sus tenientes aquí, borró con la humanidad en toda esta tierra. Esto quedó deshabitado, las guerras fueron totales y la gente muy guerrera y no dispuesto a vivir como esclavos y quedó tierra sin humanidad. Pero aquí arriba sabemos mucho más tarde que se aglomera un pueblo. No sabemos cuándo empieza. Puede haber empezado el día después de que llegó aquí Pedro de Añasco y los otros carniceros españoles. Puede haber sido un siglo después, pero no era mucho tiempo después que ya hay un pueblo aquí. Y ese pueblo es un pueblo de gente puro indígena. Es un pueblo post-conquista indígena. Toda la historia del pueblo escultor había estado resguardada debajo de estas montañas y caminos. Las huacas eran sitios de poder, sagrados y de conexión con el mundo espiritual.
porque para ellos lo que era huaca se llama tesoro. Y por eso hay unas pocas estatuas, porque hay que entender que las estatuas no tenían valor, lo que buscaban era oro. Las estatuas solo cobraron importancia por aquí y valor económico cuando llegó el mundo de camiones y carreteras. Así fue a aparecer el ladrón que lo lleva y el mercado negro. Antes de eso no tenían un valor económico. El estudio de todos esos primeros documentos, pasando después de Santa Gertrudis y Codazzi, ya a personas después de ellos y hasta después del siglo XX, nos muestra quiénes son los primeros huaqueros. El primer huaquero es un cura. El segundo, en otro texto aprendimos que es un cura también en Insá, va haciendo tierra adentro. Él está acompañado por una persona que él llama un doctor de Popayán. Y el próximo es una persona que nos da el favor de explicar en su testimonio que él mismo huaquea las estatuas, él mismo lo saca con sus manos de la tierra y él es el futuro presidente del país, José Hilario López, famoso por acá. Ahí están los primeros cuatro huaqueros y ahí tenemos el retrato de la clase social y la parte de nuestra nación colombiano que realmente trajo el huaqueo aquí a nuestro país. Entonces, ese es el principio del huaqueo, pero ocurre el evento que cambia la historia, que es el descubrimiento del quino. Especie de árbol originario de América del Sur que se encuentra en la selva lluviosa de la Amazonía. Su corteza, que es denominada quina o quinaquina, posee amplias cualidades medicinales. Y los quineros raquetean toda Latinoamérica donde hay quina, porque los europeos y los gringos quieren quina y cuando los europeos quieren algo, los latinoamericanos raquetean hasta los huesos de sus abuelos para regalarlo a los gringos. Los quineros son otra clase de personas. Ellos no son indígenas como los que viven aquí o los nazis de hoy en día en tierra adentro. Ellos son latinoamericanos, colombianos, jóvenes, solteros, aventureros que están rodando por Colombia. Esa clase de persona llega a los booms, porque ahí está la plata para ellos, ¿no? Entonces esa clase de persona llegó aquí al boom de quina. Entonces los quineros son los que vinieron aquí a mostrar esta cultura y este valle, esta cultura cada vez más latino y menos indígena, como huaquear. 1850, Codazzi ve 35 estatuas, tal vez los mismos que habían visto Santa Gertrudis. Unos 60 años después llega Preus aquí y ve más de 100 estatuas. Ya llegaron los quineros. Y en un siglo después de Preus ya son 1000 en vez de 100, porque ya la puerta se había abierto por los primeros huaqueros de las clases privilegiadas colombianas y después por los humildes quineros rodando por Colombia y aplicando las artes y ciencias que aprendían en su camino. Más o menos esa es la forma que nos trajo al conocimiento de la estatuaría. De ahí empiezan a llegar los curiosos y los curiosos van convirtiéndose en los estudiosos y los estudiosos después retratan estas cosas originalmente encontradas por los huaqueros en su forma más plena pero menos original. Yo soy uno de ellos. Después de todo este proceso cultural e histórico y de desentrañar la tierra de la manera en que se ha hecho, nos queda una gran cantidad de evidencia escultórica, hoy concentrada en parques arqueológicos, pero en realidad, ¿qué nos querían contar aquel misterioso pueblo escultor que habitó en el macizo colombiano?